en que vaya compartiendo. Pues una vez más para mí es un privilegio el compartir la bendita palabra del Señor para cada uno de ustedes que están conectados. Algunos los he visto, bueno, los he visto y he tenido contacto. Otros no, como en el caso de Daniel Ávila. Daniel, un gusto, no lo había visto. Mi hermano, bendiciones, su esposa, su nené, ¿es una niña o un niño? Lo escuchaba ahora. Que se escuchaba era el niño. El Pero niño, oh, qué bien. la niña. Bueno, y para todos ustedes, hermanos, a ver, ahí en el orden familiar, que también Kelly Joana, por lo menos aparece ahí como usuario, Juan David, Yalitza, María Camila, Gloria Reina, la familia que es Belandia, Belandia debe ser, porque no aparece aquí completo. Bueno, todos los que siguen familia, que Camargo, Carmenza, bueno, todos ustedes, Mauricio, la familia Calderón, Ordóñez, Orlando, Juan, Celi, la familia Solano, familia López, Gloria Clavijo, Marcela y nuestro querido y muy amado hermano con su esposito ahí. Un gusto, bendiciones. Andrés Esquivel, William, la familia que es Clali, Miller Lady, bueno, todos ustedes, mm, Libardo también, mi amigo Libardo, ahí conectado también para todos. Un abrazo fraterno, que Dios los bendiga, los ayude y que el Señor nos dé la sabiduría en esta mañana de compartir su eterna y poderosa palabra. Definitivamente, estos son días difíciles para nosotros, para la humanidad en general. Pero yo pienso que también son días extremadamente complicados para la iglesia del Señor. La iglesia de Jesús ha experimentado momentos difíciles, al punto de que la doctrina fue en muchos casos objeto de distorsión. Ese es el plan del enemigo, distorsionar la palabra del Señor. Hoy la mayoría estamos un poco preocupados, afanados por esto de la COVID-19, la pandemia mundial, pero pienso que a nivel de iglesia también debemos estar muy vigilantes y pendientes porque, digámoslo así, a nivel mundial hay una pandemia que pretende atacar a la iglesia del Señor, pretende atacar sus estructuras básicas. Y yo creo que es bueno volver otra vez, como dice el profeta, a las sendas antiguas, volver a la palabra, volver a las sagradas escrituras, porque poco a poco la iglesia está siendo permeada por una serie de doctrinas, por una serie de formas, filosofías humanas, que, repito, tienen como fin distorsionar, corromper la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor es corrompida o cuando la palabra del Señor es leudada, pues toda la masa, todo en conjunto se va a afectar. Y hoy quiero compartirles un tema que seguramente ustedes ya han escuchado, pero que no está por demás el volverlo a recordar. Y les voy a hablar de las 5 solas. ¿Saben ustedes qué son las 5 solas? Levanten la mano ahí los que saben. No se trata de 5 señoras solas, como alguien pensaba. No se trata de la señora Rebeca, de la señora Azucena, de la señora Flor, no son las 5 solas. Las 5 solas, y eso espero que lo tengan muy en cuenta, son 5 fundamentos, 5 columnas de la iglesia cristiana. Y ya iremos un poquito en la historia a conocer qué son estas 5 solas, porque repito, la situación que estamos viviendo a nivel mundial es muy peligrosa para la iglesia, pero esto no es nuevo. Ya en otros momentos de la historia, por ejemplo, en la Edad Media, ya la iglesia o la doctrina bíblica había sido afectada.
La Iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia Católica, y no es que en esta mañana vaya a ir en lance en ristre contra la Iglesia Católica, no, no pretendo eso, simplemente es para observar el contexto de lo que ocurría en ese entonces, y la Iglesia Católica en ese momento tenía mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían credos en el siglo XI, por ejemplo, Europa era en gran parte, entre comillas, cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unión, y ese nuevo concepto de unión era la cristiandad. A pesar de estos logros, la cristiandad se vio profundamente afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos negaban la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. Esto es historia. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia romana. En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal. La misma Iglesia era un gran poder feudal. Si notan, era un gran negocio, tenía muchísimo poder, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico. Y entre otras cosas, tenía derecho al diezmo, que era la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. Era un muy buen negocio. Además, muchos miembros de la nobleza llegaron a ser obispos. Ellos recibían su diócesis como concesiones de los reyes y de otros nobles, al igual que cualquier otro señor feudal, disponía de feudos y de numerosos vasallos. Como consecuencia de esto, la iglesia se secularizó y sus costumbres se relajaron. Muy parecido a lo que ocurre hoy. Y por eso es que decía que estamos entrando en un periodo supremamente peligroso, porque la iglesia del Señor se ha secularizado y solamente hoy perseguimos el poder. Hace unos 1000 años, casi toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos estaban bajo la autoridad o acataban la autoridad papal, y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Si nota, hoy muchas personas se llaman cristianas. Todos los territorios de aquel entonces, cristianos, se consideraban el único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el Emperador. La iglesia era entonces muy poderosa. Los obispos y los abades poseían grandes extensiones de tierra. Los clérigos eran casi las únicas personas cultas, se encargaban de educar a los jóvenes, socorrían a los pobres y eran los principales consejeros de los reyes. Con base en esto, ya habiendo contextualizado todo lo que tiene que ver con la parte histórica, pues notemos cómo la doctrina se fue degenerando y los poderes de la iglesia fueron recayendo solo en algunas personas. Pero Dios siempre saca adelante su palabra. Y por eso es que en el siglo XVI, el Señor llama a los reformadores y uno de ellos es Martín Lutero, que seguramente ustedes conocerán de él. Se ha hablado mucho de Martín Lutero. Y por eso es que en esta oportunidad quiero hablar de las 5 solas. Y ya les voy a decir qué son las 5 solas. Son 5 fundamentos, reitero, 5 médulas, por decirlo así, de la fe cristiana. Los reformadores en aquel entonces, repito, en cabeza de Martín Lutero, determinaron que se tenía que establecer con claridad cuáles habrían de ser los fundamentos de la iglesia. Porque, repito, se había corrompido. Se había hecho todo un negocio de la fe. Muy diferente a lo que hoy ocurre, ¿verdad?
Entonces, los reformadores no es que hayan hecho un listado uno tras otro, tal vez fue durante un muy buen tiempo, pero al final lograron estableciendo estos fundamentos. Y en primer lugar, vamos a arrancar y tomen nota si lo desean. La primera de esas 5 solas es sola escritura. Y note usted la palabra sola. Sola significa único, no dependiente de nada. Cuando uno dice solamente estaba esa persona, significa de que no estaba acompañada, de que no tenía ningún apoyo. Y a eso es a lo que se refieren los reformadores cuando nos hablan de las 5 solas. Seguramente pueden ser algunas más, pero son principalmente 5. Sola escritura. Y vamos a aprender entonces en esta oportunidad a sacar algunos elementos vitales para que nos demos cuenta de qué o por qué se estableció la sola escritura. El Papa, como ya lo mencioné en el contexto de la historia, el Papa se había nombrado la máxima autoridad de la Iglesia. Los reformadores, en el siglo XVI, determinaron que las Escrituras son la máxima autoridad de fe para la Iglesia. Las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad para la fe del creyente. No hay otra autoridad. Solamente las Escrituras. Hoy, lamentablemente, acudimos a muchos escritos, libros, todo el mundo escribe en torno a la fe y cada uno de acuerdo a su percepción, a lo que cree, a sus experiencias, lo cual es enteramente equivocado. Porque solo la Biblia, solo las Sagradas Escrituras, o la Escritura que compone todo el conjunto de la palabra de Dios, es la máxima autoridad para la Iglesia y para el creyente. Las Sagradas Escrituras son infalibles y las Sagradas Escrituras son inerrantes. Ese es un punto importante que en aquel entonces establecieron los reformadores, la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Después de las Sagradas Escrituras, todo puede dar lugar al error, al análisis, a la contradicción. Las Sagradas Escrituras no. La palabra del Señor no posee contradicciones. Algunos han tratado de hallar contradicciones en la Biblia, pero la misma Biblia enseña y muestra, o despeja mejor, esas supuestas contradicciones que ella tiene. Así que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no contiene error. Seguramente el escrito como tal, cuando se imprime, que quedan pegadas 2 letras o algo así, tal vez en ese sentido, pues sí, puede haber alguna falla, pero no en el contenido en sí, no en la revelación de las Sagradas Escrituras. Todas las prácticas y doctrinas de la Iglesia deben estar en unidad con doctrinas establecidas en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es divina e inspirada. Hoy nosotros vemos que a nivel de iglesia hay muchos movimientos, muchísimos movimientos, y uno tiene que mirar esas nuevas filosofías y esos nuevos movimientos que se dan al interior de la iglesia si están contenidos en las Sagradas Escrituras. Muchos de ellos definitivamente no lo están. Son ideas de hombres, filosofías de hombres, pero todas las prácticas y doctrinas de la iglesia, eso lo quiero enfatizar, deben estar en unidad con las doctrinas de la Biblia. Si hoy un líder, un predicador, un movimiento me habla de una doctrina o hace énfasis de una sola doctrina, descuidando las demás, debo tener cuidado, porque precisamente del mismo interior de la iglesia es donde han salido los movimientos de error. Porque eso es lo que quiere el enemigo, confundir, tergiversar la palabra del Señor.
La Biblia es una unidad unificada. Suena a redundancia, pero la Biblia es un todo. Si nosotros vamos al Salmo 119, versículo 160, por favor téngalo presente. Salmo 119, el versículo número 160. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Dice: la suma de tu palabra es verdad. Solamente una parte de la palabra. No, la suma, el conjunto de la palabra de Dios es la verdad. Y continúa diciendo el escritor bíblico: y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Hoy la gente está tratando de buscar verdades, pero la Biblia es la única profecía más segura y la Biblia es la verdad. Por lo tanto, en la primera sola se enfatiza las sagradas escrituras, solo escritura. No escritura más el pensamiento humano, no escritura más prácticas o rituales humanistas y filosóficos. Hoy, la Iglesia del Señor ha sido permeada por filosofías humanistas. Hoy es la Biblia más el pensamiento humano y, sin darnos cuenta, estamos adaptando el texto bíblico a la condición humana. No al contrario, no lo humano, adaptándolo, sujetándolo a la realidad de las Sagradas Escrituras. Las doctrinas y costumbres de la Biblia deben alinearse con la palabra de Dios. Lo dice Pedro cuando escribió su segunda carta en el capítulo número 1, versículo 20 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Leo: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí nota? Importantísimo. Las doctrinas y las costumbres de la iglesia deben alinearse con la palabra de Dios. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es que yo tomo un texto y digo, bueno, a mí se me ocurrió y esto es lo que yo creo que es. Hace unos días estaba leyendo acerca del sacerdocio, el sacerdocio arónico, y me encontré con un texto de los mormones, en donde los mormones practican el sacerdocio arónico, o sea, el sacerdocio de Aarón, y de ahí es donde vienen los pastores de ellos, los obispos de ellos, los diáconos de ellos, y dicen que un día José Smith y otro compañero se fueron al bosque, recibieron una revelación, llegó un mensajero de Dios y era Juan el Bautista, y Juan el Bautista les dice que ellos tenían que practicar el sacerdocio arónico. No es así. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es que yo me siento a imaginarme algunas cosas. Por eso es que tenemos que pasar todo mensaje y toda doctrina por el colador, por el sedazo de la palabra de Dios. No importa quién sea, no importa el erudito, pero si no va en línea con la palabra del Señor, eso no lo podemos aceptar. La palabra de Dios nunca, o la profecía no fue traída por voluntad humana. No fue que alguien dijo, bueno, me voy a sentar a escribir, Pablo, Pedro, los demás apóstoles, los profetas, voy a escribir esto a ver qué se me ocurre. Ni siquiera ellos sabían que eso se convertiría más adelante en las Sagradas Escrituras que hoy nosotros tenemos. Algunas aplicaciones de este punto. En la actualidad, hermanos, la palabra de Dios está siendo tergiversada con fines particulares. A la Biblia se le está obligando a decir lo que el predicador de turno quiere que diga, y no lo que en verdad ella dice. Claro, no estoy hablando de todos. Hay hombres sanos que se sujetan a la palabra de Dios. Buenos predicadores que por fortuna hoy tenemos.
Pero algunos obligan a la palabra de Dios a decir lo que ellos quieren que digan, y por eso hay algunos sermones donde es una colcha de retazos y se toman algunos versículos y de ahí se arma una doctrina. Cuidado con eso. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Deuteronomio capítulo 4 dice, voy a leer en los versículos 1 al 1 y 2. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que las pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna al mandamiento del Señor su Dios. Era una orden, un imperativo. No quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor. Toda doctrina o enseñanza para la iglesia que hoy tenemos, es necesario someterla a 3 preguntas. Tengan presente esto. Toda doctrina o enseñanza que hoy entreguemos a la iglesia, tenemos que someterla a 3 preguntas o al siguiente escrutinio. ¿Eso que se está enseñando se encuentra en la Biblia? Primera pregunta. Segunda, ¿la respaldan otros pasajes de la Biblia? Tercero, ¿es aplicable a la iglesia del Nuevo Testamento? Porque a veces tomamos promesas que fueron dadas solamente al pueblo de Israel, o solamente fueron entregadas a una persona. O a veces tomamos el libro de Proverbios como promesas, pero no son promesas, son proverbios, son principios. Entonces, debemos establecer 3 preguntas. ¿Eso que me enseñan o que enseño está en la Biblia? ¿Lo respaldan otros textos bíblicos? ¿Es aplicable a la iglesia actual? Hay un juicio para todos aquellos que le quitan o le añaden a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Hay castigo para todo aquel que le quita a la palabra de Dios, que le añade o le suprime. Torcer la palabra de Dios es la estrategia de Satanás, como se los mencioné minutos atrás. ¿Acaso no fue lo que hizo en el huerto del Edén cuando le dice a Eva, con que Dios dijo, pero yo te digo? Tergiversó el mensaje de Dios. El predicador o el cristiano que solo toma algunos apartes de la Biblia y desecha otros, es como quitarle el filo a una espada. Y de hecho la Biblia en el libro de Hebreos nos habla de que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Pero el que le quita a la palabra del Señor y solo enfatiza ciertos puntos que le convienen, es como quitarle el filo a la espada. Dice Colosenses, capítulo número 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aún en lo que cantamos, tiene que estar inserta la palabra de Dios. A veces hay canciones que uno no sabe a quién le están cantando y seguramente son canciones bonitas que lo distraen a uno. Pero si se trata de la música que ha de adorar el nombre del Señor y llevar a su iglesia
a que se rinda en adoración a Él, es necesario que la palabra de Dios esté ahí, según lo dice Pablo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y habla de los cánticos, de los salmos y de los himnos espirituales. ¿Cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? ¿Bien? Perfecto. Eso, ahí levantan el pulgar. Muchas gracias, Steven. Todavía no es hora de tomarse el cafecito. Un poco más adelante. Muy bien, gracias. Ahí están levantando el pulgar. Entonces, la primera solo escritura. Fundamento de la Iglesia del Señor. Vámonos con la segunda. Sola gracia. Ese término, para quienes llevamos algún tiempo en el cristianismo, lo conocemos de una manera clara. Pero sé que en nuestro auditorio seguramente hay personas que hasta ahora se están acercando a la Iglesia del Señor. O tal vez usted es cristiano de 15, 20, 30 años y seguramente ha olvidado esto. Por eso es que les decía, es necesario volver a las sendas antiguas, volver a estos preceptos bíblicos para fundamentar nuestra fe. Sola gracia. Gracia significa el favor no merecido de Dios. Eso es lo que significa gracia, un favor que uno no se merece. Y Dios derrama gracia sobre nuestra vida. Entonces, en la segunda sola gracia. En la época medieval había confusión de en dónde se originaba la salvación, si era en las penitencias o en alguna capacidad del hombre. Los reformadores concluyeron que la salvación vino solo por la gracia de Dios, es decir, por el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. No merecíamos salvación, pero en el favor inmerecido de Dios, en su gracia, Él nos salvó. El hombre quedó esclavo al pecado después de la caída. Atado, no se podía liberar. Era un esclavo absoluto. Los méritos de una persona son excluidos de tener parte en la salvación. No hay obra, no hay mérito, no hay esfuerzo humano, no hay comportamiento noble y bueno que alcance al ser humano para obtener salvación. La gracia es todo lo contrario a pago o compensación. Porque si alguien, como lo dice Pablo, realiza alguna actividad, algún trabajo, entonces ya no se le toma como algo gratuito, sino como una obligación. En donde si yo hago un trabajo para mi empresa o para alguna institución, esa institución está obligada a pagarme, a menos de que yo diga, no te voy a cobrar. La salvación no es por obras. La salvación no es por méritos. No hay hombre lo suficientemente bueno como para poder pagarle a Dios por su salvación. No lo hay. El hombre siempre ha tratado por sus propios medios de acercarse a Dios. Eso lo hizo Adán y Eva. Sus esfuerzos se quedaron cortos debido a que Dios es santo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Para poder acercarme a Dios, yo debo ser consciente de que Dios es santo y yo soy un depravado pecador. Uy, eso suena horrible porque depravación es como decir una persona que tiene la mente corrompida y viola niños. No, el pecado depravó, degeneró a toda la raza humana. Es ahí donde la gracia de Dios es supremamente importante. Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9 dice, Efesios 2, 8 y 9, la Biblia enseña, porque por gracia, es decir, por el favor inmerecido de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Los seres humanos somos inclinados a jactarnos o a vanagloriarnos por nuestros logros. Proverbios capítulo 27, versículo número 2 dice, no te jactes de ti mismo, sino que sean otros los que te alaben. Si nota, la inclinación del hombre es a jactarse por lo que hace. Pero Pablo dice, no por obras, para que nadie se jacte. Y a propósito, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como se le calificó, haciendo referencia a Efesios 2:8, dice, los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No nos salvamos por algo o no se salvan por algo que tengan ellos o que puedan llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia, la gracia infinitos de Dios. La gracia es la fuente y la corriente, y la fe es el acueducto por el que fluye el torrente, la gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero la salvación es por gracia, lo decía Spurgeon. Una aplicación de este punto. En cuanto a la salvación de nuestras almas, el crédito, el merecimiento completo, se lo debemos a la Santa Trinidad. Si algo pusimos en el proceso de salvación, ¿sabe qué fue lo que usted y yo pusimos? El pecado. Ninguna obra nuestra, por buena que parezca, es suficiente para acercarnos a un Dios santo. Por eso es necesario, o era necesario, que Dios se hiciera hombre. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán. El primer Adán no se llevó a la muerte por causa del pecado, a la separación. El segundo Adán, Cristo, nos llevó al Padre por su sacrificio en la cruz y santidad. Importantísimo esto. La tercera sola. Entonces ya hemos visto la primera, solo escritura. La segunda, solo gracia. La tercera, solo la fe. Solo la fe. Y todo va interconectado, obviamente. La fe va interconectada con la gracia. Martín Lutero, un día él encontró leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios o las escrituras en ese momento. Un día Lutero encontró lo siguiente: Dios le revela que el justo vivirá por la fe. En ese entonces, ustedes recordarán, las indulgencias se tenía que pagar, por todo se pagaba, era un muy buen negocio. Entonces, para entrar al cielo, se pagaba. Para que una persona saliera del lugar de condenación, un alma, se pagaba. Para todo se tenía que pagar. Era un negocio fructífero. Pero un día, Lutero se da cuenta de que eso es equivocado. Y Dios le revela en las Escrituras. Es por eso que tenemos que ir a las Escrituras, no a lo que los hombres digan. Claro que los maestros existen y nos deben ayudar, y Dios los constituyó. Pero a Lutero Dios le revela que la salvación es por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Efesios capítulo 2, versículo 8, volvamos a leer este texto bíblico. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Sí recuerdan lo que dijo Spurgeon? Que la fe es el acueducto por donde fluye el torrente de la gracia. Todo va interconectado. Entonces, el ducto o el acueducto por donde fluye la gracia es la fe. La justificación del hombre es solamente por la fe. Su justicia no depende de él, sino de algo fuera de él. El instrumento para ser salvos es la fe. El creyente no aporta ninguna obra o mérito,
solamente la fe si es que aportamos algo. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios, sino que es el regalo de Dios, dice el apóstol Pablo. La fe no justifica o nos justifica sin las obras. La fe viene a justificarnos sin que nosotros hagamos obras. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y se le abrió el espectro, el entendimiento a Martín Lutero, y ahora él se daba cuenta de que la salvación no era por obras, que era un regalo de Dios, para que nadie se jactara. La fe abarca tres cosas: conocimiento, creencia y confianza. La fe es confianza personal. Ejemplo, tengo completa fe en mi doctor. Estoy confiando en él. Queremos decir que confiamos en él para nuestro caso. Así en la Biblia la fe es la confianza personal en Dios. Este es un asunto personal, no colectivo. Por eso dice que el justo se salva por fe individualmente. Yo no me salvo colectivamente. Yo puedo creer y mi cónyuge no. Yo puedo creer y mis hijos no. Mis hijos pueden creer y sus padres no. Yo puedo creer y el otro no. Es un asunto personal. Es un regalo individual que Dios le entrega a cada persona para que pueda creer en él. Pero, ¿cómo el hombre consigue la fe? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conseguir la fe? La Biblia nos da la respuesta en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si notan que esto está conectado con el primer punto de sola escritura. ¿Cómo la gente va a creer en el Señor y se va a arrepentir? ¿Y cómo la iglesia va a madurar si no vamos a la escritura? Si no vamos a las ideas de los hombres, a las modas que hoy se están imponiendo a nivel de iglesia. ¿Cómo lograremos tener fe y cómo un no creyente logrará tener fe si no le enseñamos la palabra? Si más bien le enseñamos el confort material, el que le vaya bien aquí en la tierra, pero no le enseñamos que es pecador. ¿Acaso eso no fue lo que el apóstol Pedro en su primer sermón le dijo a la gente? Cuando les predica, ustedes mataron al autor de la salvación y ellos se compungen de corazón y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es que cuando enseñamos la palabra del Señor, la Biblia es el poder de Dios para salvación. Cristo, que es el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. La fe entonces viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una iglesia que no escucha la palabra de Dios es una iglesia frágil. Es una iglesia que ha abierto el campo al enemigo. Por eso repito lo que el apóstol Pablo le decía a los colosenses, que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Que meditemos en ella permanentemente. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero ¿quién debe ser el objeto de nuestra fe? Hoy lamentablemente hay movimientos de fe, fe en la fe, y no es fe en la fe. La fe debe tener un objeto. Y ese objeto es una persona. Es decir, la fe tenemos que proyectarla, canalizarla en una persona. El libro de los Hechos, capítulo número 20, versículos 19 y 21 dice, repito, Hechos, capítulo número 20, versículos 19 al 21, leemos en la Biblia.
sirviendo al Señor con toda humildad. Estas son las palabras del apóstol Pablo, cuando él se estaba despidiendo de los hermanos en Mileto. Y Pablo entonces está diciendo pues todo lo que él había sufrido, las circunstancias difíciles, y es cuando empieza a decir en el versículo 19 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo enseñaba la palabra de Dios en público y en las casas. Y el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y, por favor, subráyelo, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Por eso es solo fe. Fe en el Señor Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el centro de nuestra fe. Así como cuando uno dice cuál es el target o cuál es el público objetivo de su publicidad. Mi público objetivo son los jóvenes, los niños, los ancianos. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Es el Señor Jesucristo. Así lo enseñaba el apóstol Pablo, en las casas y públicamente. Es importante volver a la fe que salva, la fe que renueva, la fe que transforma. Aplicaciones. Aún en la fe se manifiesta la gracia y la bondad de Dios, para que podamos creer en Él para salvación. Todo el plan de salvación del ser humano es por la gracia de Dios, y en su gracia, en su favor inmerecido para con nosotros, Él nos da fe para que creamos en Él y seamos salvos. Cabe decir que los demonios también creen y tiemblan, por supuesto que sí, pero ellos no tienen una fe para ser salvos. Nunca llegarán a ser salvos. Así que no es simplemente decir, sí, yo creo que hay Dios. Sí, yo creo en la Biblia. No es ese tipo de fe. La fe que Dios nos da es una fe para tener confianza en Él, para creer en Él, para descansar en Él. Como el niño que está asomado en la ventana, está incendiándose su casa, y el papá está abajo y el niño no lo puede ver. Pero el papá le dice, arrójate, hijo, que yo te voy a recibir aquí en mis brazos. Y el niño confía en su papá y se arroja, porque confía en su padre. Esa es la fe que Dios nos da para ser salvos. No la fe de los demonios, que creen, que reconocen que hay Dios. Muchos hoy, el diablo no está tan ocupado hoy en que la gente niegue a Dios. Aunque en cierto sentido sí. Pero en muchos les hace creer que hay Dios, pero que no confían en Él. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y por eso es que los reformadores en el siglo XVI y en todo ese lapso de la historia de la Iglesia, ellos dijeron es solamente por fe. Esta fe está al alcance de todos los seres humanos, sin importar formación académica. Aquí no es porque yo sea el doctor o no lo sea, porque tenga una especialización en Harvard, porque tenga títulos. Hay muchas personas que tienen grandes conocimientos y no pueden creer. Esta fe está al alcance de todos, por supuesto que también de los eruditos, pero también está al alcance de las personas sin importar su edad, raza, cultura, estrato, sexo. No, está al alcance de todos. Quienes hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, fue gracias a que un día escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo corrió el velo de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio de Cristo y hoy poder creer. Si usted cree en Cristo el Señor
y admite que usted es un pecador y que Él es su Salvador, es porque un día usted escuchó el mensaje de Dios y el Espíritu Santo le dio la capacidad de creer. Él es quien convence. Lo convenció a usted de pecado, me convenció a mí y nos puso a mirar al Señor Jesús como nuestro Salvador. La siguiente sola, y ya vamos finalizando. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Y ese solo es solo, sin la ayuda de nadie más, sin ningún asistente. Solo Cristo es Salvador. Cristo significa el ungido de Dios. Solo al Señor Jesús lo ungió Dios como Salvador. Cristo es el mediador exclusivo entre Dios y el hombre. En otras palabras, no hay salvación a través de nadie más. No es por obras, no es por méritos. Si usted tal vez aún no ha venido hoy al conocimiento del Señor y está acercándose, y quiere comportarse bien para que Dios lo salve, nunca usted logrará decir, Dios, ya me comporté lo suficientemente bien, ahora sí me puede salvar. Dios salva a aquel que se comporta mal y que reconoce su bancarrota espiritual, y por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen que no se pueden salvar a sí mismos. Solo Cristo es nuestro Salvador. Cristo es la única obra que el pecador puede presentar a Dios el Padre, al Dios justo, mediante la fe. El hombre no puede ofrecer nada satisfactorio a Dios. ¿Quiere que Dios el Padre lo acepte? Presente la obra de Cristo. Dígale, Señor, por eso es que nosotros oramos en el nombre de Cristo. No es simplemente para que la oración suene bonita, no. Cuando yo oro y cuando usted dice, Señor, Padre, yo te pido esto, en el nombre de Cristo está diciendo, lo que yo te estoy pidiendo o me acerco a ti es a través de la obra de Cristo. Ese es el sacrificio que yo presento, no mis buenas obras, porque la Biblia enseña que nuestras obras son como trapos inmundos. Esos trapos que usaban las damas, las señoras en aquel entonces, cuando les llegaba su periodo menstrual. Suena feo, pero así lo comparó el profeta. No por obras, para que nadie se jacte. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro nombre. Por eso, la iglesia en la Edad Media estaba equivocada cuando venían y depositaban su confianza en un hombre y pedían el perdón del hombre y el hombre les daba las penitencias. Hoy también lo siguen haciendo. Pero el único que establece cuál es la regla para acercarse a Dios es Dios mediante su palabra. Y su palabra dice que es Cristo. Cristo es quien satisface las demandas de la santidad divina. Cristo es quien satisface las demandas de la santidad divina. Por eso, el Señor Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, el Señor, hay un sermón que en Semana Santa se enseña, el sermón de las 7 palabras. Y la palabra última es, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Y Jesús muere. ¿Y qué ocurre? Dice que hay un terremoto, hubo tinieblas, y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que Cristo había roto esa pared que nos separaba de Dios el Padre, permitiéndonos ingresar al trono de la gloria. Por eso es que las Escrituras dicen que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y Jesucristo el Señor dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la ofrenda que Dios el Padre acepta.
Cristo es la provisión que Dios ha dado para que el hombre pueda ser salvo. ¿Eso no es gracia? ¿Eso no es amor? ¿Eso no es justicia? Por supuesto que lo es. Dios, el Padre, proveyó el medio, el sacrificio, para que el hombre sea salvo. Él es la provisión, Cristo. No hay otro medio. Importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cuál es el papel de los ministros y los pastores? Juegan un papel importante, no para salvación. Son comisionados por Dios para que traigan la luz y vida de salvación a la atención de los santos y pecadores. Pero ellos no son administradores de salvación en ningún otro sentido, además de ser mensajeros y directores de la verdad bíblica. No es un hombre, no es el pastor. A veces uno deposita su confianza en el líder, en el hombre. Como en aquel entonces, depositaban su confianza en un hombre. Y a ese hombre lo adoraban, y ese hombre era la máxima autoridad, pero por revelación del Espíritu Santo de Dios, Martín Lutero y los reformadores entendieron que no era el hombre el digno de ser adorado, que no era la máxima autoridad el hombre, un papa, un líder religioso, hoy un pastor, un líder, un apóstol, no es la máxima autoridad. La autoridad de todo cristiano y de la iglesia son las Sagradas Escrituras. ¿Estoy llamando a la rebeldía? En absoluto. Porque los pastores, los maestros, todos fueron entregados ¿para qué? Para la edificación de los santos. Para ayudarlos a perfeccionar, a madurar en el conocimiento y en la obra para Dios. Cerremos esta solo Cristo. Los sacerdotes que fueron nombrados por Moisés, si usted lee el libro de Deuteronomio o el libro de Levítico, ahí encontrará el sacerdote aarónico, donde Dios le dice a Moisés que eligiera a Aarón, su hermano, a sus hijos y a toda su descendencia, para que fueran los sacerdotes, y entonces conocemos como el sacerdocio levítico. Entonces ese sacerdocio empezó con Aarón y toda su descendencia, pero fueron sacerdotes imperfectos. ¿Cómo le puedo demostrar que fueron imperfectos? Recuerdan que cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, cuando baja, bueno, antes Dios le había dicho, el pueblo ha caído en idolatría. ¿Por qué? Porque Aarón, el sacerdote, presionado por el pueblo, pidió joyas y elementos de metal y les hizo un becerro y empezaron a adorar ese becerro. El sacerdote es, en ese entonces, ese sacerdote aarónico o humano es imperfecto. No pueden salvar al pueblo, no podían salvarse ellos mismos tampoco. Se requería de un sacerdote perfecto, nombrado por el Dios mismo, que pudiera ofrecer un sacrificio a favor de toda la raza humana. En Hebreos capítulo 7, este pasaje a mí de verdad que toca mi corazón. Voy a tratar de leer algunos versículos rápido porque ya el tiempo apremia. Si puede leer usted la Biblia, si pueden leer la Biblia, en Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante. A ver, los invito para que estén muy pendientes. Abran la Biblia en Hebreos capítulo 7, les doy lugar. ¿Listo? Hebreos capítulo número 7. Dice de la siguiente manera. Versículo 7 en adelante. Hebreos 7, bueno, versículo 1 en adelante. Dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba para derrotar a los reyes y los bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre.
Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. Estoy leyendo el versículo 21. Mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que dijo. Repito, el versículo 20. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes, los que venían de la línea de Aarón, los sacerdotes levitas, llegaron a hacerlo sin juramento. Pero este sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no tenía ni genealogía, que no tenía ni padre ni madre, sino que fue a semejanza del Hijo de Dios, dice, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado, y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza el pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. ¿Sí nota? Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, muchos sacerdotes. Un sacerdote es sinónimo de obispo, de el que ofrece un sacrificio. Eso es lo que hace un sacerdote. Pero ellos se morían y tenía que llegar otro. Pero cuando llega el sacerdote Jesús, permanece para siempre. Versículo 25 de Hebreos 7. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Quién puede salvar por completo? Por eso es que el que es salvo. Por completo. No falta nada en la salvación. Él puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, para interceder por ellos. Mi salvación está segura en Cristo, porque Él vive para siempre para interceder por mí y por usted y por todos los hijos de Dios. Versículo 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Pedir perdón, los sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Cristo no tuvo que hacer ese tipo de sacrificio. Él hizo un sacrificio no por Él, por nosotros. Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Esa es entonces la penúltima sola, solo Cristo. Y la última, finalizamos. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Cuando se levantó Martín Lutero era porque le daban gloria a un hombre que representaba la autoridad y que decía, yo soy digno de recibir la gloria. Hoy no es muy diferente. Hoy estamos glorificando a hombres porque tal vez tienen cierto conocimiento, cierta habilidad para hablar, porque a lo mejor tienen un título que ellos mismos se han dado. Pero la gloria toda en lo que hemos visto, solo escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo. ¿Quién se lleva la gloria? El Señor dice que Él no comparte la gloria, su gloria con nadie. Satanás quiso robarle la gloria a Dios. ¿Y qué le sucedió? Fue expulsado y está destinado para condenación eterna en el infierno. Solo a Dios la gloria. Toda la gloria es para Dios. ¿Por qué?
porque la salvación es ejecutada solamente a través de su voluntad y acción. La gloria es solo para Dios, porque solamente Jesús logró la redención de nuestras almas, atrapadas en el pecado, al ofrecerse en sacrificio en la cruz. ¿Cómo no recibir la gloria? Si siendo santo, sin ser pecador, habitó entre nosotros y se hizo humano y murió en la cruz, como cordero que es llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, no se quejó. ¿Cómo no recibir la gloria? La gloria no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. La gloria no es para los hombres. Hoy le damos la gloria a los hombres, y en el mundo artístico o en el mundo de la farándula dice es que es mi ídolo. Y tiene una serie de fans y de personas que idolatran a esa persona que tiene algún don, que tiene un talento, un reconocimiento. Pero la gloria toda es para el Señor Dios. El regalo de fe en esa expiación, creado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo, es el trabajo único de Dios. Dios es merecedor de la gloria por la fe que nos ha dado, para poder creer en Él, por habernos dado el regalo de poder creer en Él y habernos quitado el velo del entendimiento. Los reformadores creyeron que los seres humanos, aún santos y papas y clérigos canonizados por la Iglesia mayoritaria o la Iglesia Católica Romana en ese entonces, no eran merecedores de la gloria concedida a ellos. Hoy tampoco. Ninguna persona, ningún líder, por conocimiento pleno que tenga, es digno de recibir la gloria. El respeto sí. La Biblia enseña, al que respeto, respeto. Debemos respetar a nuestros pastores, a nuestros líderes, amarlos, sujetarnos a ellos, como quienes han de dar cuenta de nuestras almas. Yo tengo muchos pastores que amo, que respeto, que admiro, que sigo. El pastor Ormachea, el pastor John MacArthur, el pastor Adrian Rogers, que ya está en la presencia del Señor, el pastor Miguel Núñez, el pastor Sugel Michelén, el pastor David Ieremaya, el pastor Guillermo Gómez. Bueno, muchos pastores que nos enseñan la palabra de Dios, que uno nota su esfuerzo, su dedicación, su amor por Dios. Pero ellos no merecen mi gloria. Mi respeto sí, pero no mi gloria. La gloria se la doy a mi Señor, que murió en la cruz del Calvario, que me enseñó que yo era pecador y me permitió entender que solamente por Cristo puedo alcanzar salvación. Una aplicación. Por gratitud, por habernos librado de la condenación eterna y porque ahora le pertenecemos a Jesús, debido a que nos redimió, nos compró del mercado de esclavos cuando éramos siervos del pecado y de Satanás. Debemos vivir para la gloria de Dios. Es para Él la gloria y la honra. Es la obligación de todo hijo o hija de Dios vivir para glorificar, exaltar a su Padre Celestial y no para avergonzarlo. Cada vez que nosotros vivimos una vida desordenada, llamándonos hijos de Dios, el nombre de nuestro Padre es empañado. ¿O acaso no lo vemos en los medios de comunicación? Cuando alguien falla, llamándose cristiano, cuando alguien es desobediente, cuando alguien no acata la autoridad, automáticamente dicen, los cristianos, los hijos de Dios. El nombre de nuestro Padre es empañado. Ahora, si nos critican o nos señalan por hacer las cosas bien e ir en contra de las filosofías del mundo, está bien. Bienaventurados cuando por mi nombre os vituperen y os ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero si nos ultrajan, como Pedro dice, que ninguno pase como malhechor, que ninguno sufra por ser un chismoso, por ser un entrometido, por endeudarse y no pagar, por un mal comportamiento. Porque cuando lo hacemos, estamos deshonrando el nombre del Señor. Y muchas veces decimos ser cristianos, pero nuestra vida dice todo lo contrario.
Decimos ser cristianos y desobedecemos. Decimos ser cristianos y nos comportamos diferente a quienes. O decimos ser cristianos y no nos comportamos diferente a quienes aún no han conocido al Señor. Colosenses capítulo número 3, versículo 17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hagan, o sea, acciones, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y el mismo que escribió esto, el apóstol Pablo, le dijo a los Corintios, capítulo número 10, versículo 31. Así que, sea que coman o beban. La iglesia de los Corintios era una iglesia desordenada. Era una iglesia donde no había orden. Era una iglesia donde vivían cada uno como quería. Aún en la Santa Cena había desórdenes. Y el apóstol les dice, Primera de Corintios 10:31. Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Eso es lo que demanda la Biblia. Por eso en esta oportunidad, repito, seguramente ustedes ya sabían estas 5 solas, que no se les vaya a olvidar, quienes no las saben o no las sabían. Las 5 solas, suena como chistoso el nombre, pero solas es porque es solamente, únicamente, nada más que eso. ¿Y cuáles son las 5 solas? Entonces, ¿qué dice usted? ¿Solo escritura? Muy bien. Sola gracia. Sola fe. Solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pues mis hermanos, esto era lo que quería compartirles. Es un tema supremamente apasionante. Hay mucho material, pueden buscar ustedes, pero que usted pueda decir, solo la Escritura es la que rige mi vida. Admito que solamente es por la gracia, y hoy estamos firmes en Cristo por su gracia, no porque lo merezcamos. ¿Cuántos pecados cometimos en esta semana que quedó atrás? ¿Cuántos pecados cometimos en julio? Es por la gracia del Señor que somos sostenidos. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Solo Cristo, o sola fe. Es la fe en Él para ser salvos. Claro, no malinterpretemos esto de que, como es sola fe, entonces me endeudo porque tengo fe. No, esa no es la fe. Esa es una fe irresponsable. La fe tiene que ir acompañada con obras. Santiago dice, está bien, muéstrame tu fe. Claro que sí, muéstrame tu fe. Y yo te muestro mi fe por las obras. O sea, lo que yo creo te lo voy a demostrar con mis acciones. Por eso Pablo dice, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de Dios. No es simplemente decir yo creo y entrar en un éxtasis y en un frenesí. Y no, esa no es la fe. No, la fe se tiene que vivir en mi vida práctica. Ahora que vivimos en la pandemia, ¿cómo vivimos la fe? Siendo desobedientes. Cuando le hacemos la trampa a la alcaldesa o al gobernante de turno para que no nos pillen y entonces vamos y hacemos reuniones familiares para que no se den cuenta. Eso no es vivir la fe. El que vive la fe respeta la autoridad. El que vive la fe no hace trampa. El que vive la fe en Cristo, cuando le entregan un trabajo para hacerlo, lo hace bien y no pone repuestos de mala calidad o no hace trabajos de mala calidad. Esa es la fe práctica. Muéstrame tu fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando yo tengo acciones limpias, transparentes, ¿sabe qué estoy diciendo? Mi fe está puesta en Cristo. El objeto de mi fe es Cristo.
De lo contrario, simplemente soy un religioso. Y ser religioso es fácil. Es simplemente tomar algunos patrones, unos ritos y repetir siempre lo mismo, chévere, pero vivir de cualquier manera. Por eso fue que se levantó la Reforma. La iglesia, la doctrina se torció, pero Dios levantó a unos hombres para enrutar. Por eso ustedes cuando uno habla de que la ortopedia, la ortodoncia, es volver a corregir algo, orto es corregir lo que se ha desviado. Y yo pienso que tenemos que hacer esto, la ortodoxia de nuestra fe, porque nos hemos desviado. Pero si vamos a las Sagradas Escrituras y somos celosos de ellas y exigimos que se nos enseñe la sana palabra de Dios y que la única autoridad sea la Biblia y no la de mi líder o de la persona que supuestamente es iluminada por Dios, claro, si lo es, tendrá que regirse a las Sagradas Escrituras. Palabras fuertes en las que nos dice el Señor, pero tenemos que volver a ellas, porque así lo determina la Escritura. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por la palabra que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por el amor tuyo. Ayúdanos, Dios, para que estos 5 fundamentos, conocidos como las 5 solas, sola Escritura, que solo tu palabra sea la que nos rija, y que tu palabra vuelva a los púlpitos, Señor, y que la palabra tuya vuelva a las estaciones cristianas de radio, y que la palabra tuya vuelva a los canales de televisión, y que la palabra tuya sea predicada y vivida por cada uno de nosotros a nivel de casa, a nivel particular. Señor, que podamos entender que es solo por fe, porque tú dices que todo lo que no procede de fe es pecado. Pero ayúdanos a no vivir una fe superficial, una fe religiosa, sino que nuestra fe vaya acompañada de obras, de acciones que glorifiquen tu nombre. Señor, ayúdanos para que Cristo sea nuestro Señor y nuestro centro. Somos esclavos tuyos, Señor Jesús. Nos redimiste, nos compraste del mercado de esclavos y ahora nos hiciste siervos tuyos. Y que todo lo que hagamos, Dios, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos, Señor, sus familias. Fortalécelos. Ayúdanos, Señor, a vivir en este momento difícil para la humanidad. A confiar en ti, Señor. Guárdanos del contagio, a nuestros familiares. Ayúdanos a ser obedientes a las instrucciones que se nos dan por parte de las autoridades sanitarias. Pero, Señor, ya de ahí en adelante, si somos obedientes y acatamos, de ahí en adelante ya quedamos en tus manos, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Bendice las finanzas de mis hermanos, su vida familiar. Tal vez en estos días han aflorado los conflictos, las crisis. Oh, Señor, ayúdanos. Y que nuestra familia no creyente, por medio de nuestras acciones, puedan escuchar tu palabra y arrepentirse para que también gocen del perdón de sus pecados y la vida eterna. Amén. Hermanos, un abrazo fraterno, que Dios los bendiga. Un privilegio compartir con ustedes. Steven.